Capítulo 1. El despertar. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo de mi antiguo apartamento. Ese techo que había pintado de blanco 3 años atrás, cuando todavía creía que Diego y yo construiríamos algo hermoso juntos. Mi corazón latía acelerado, confundido. ¿Por qué estaba aquí? Hace apenas un momento estaba en el hospital, muriendo sola después de años de ser su sombra, su consuelo, su maldito reemplazo. Me incorporé bruscamente y busqué mi teléfono. La fecha en la pantalla me golpeó como un puñetazo, 3 años atrás. Exactamente 2 semanas antes de la fiesta donde todo comenzó a derrumbarse. 2 semanas antes de que Diego me presentara como su novia frente a todos sus amigos y, en el mismo aliento, me llamara sustituta de Valeria, su gran amor perdido. Mis manos temblaban. Esto no podía ser real. Había muerto a los 32 años, consumida por una enfermedad que nadie notó porque estaba demasiado ocupada cuidando de un hombre que nunca me vio realmente. Y ahora estaba aquí, de vuelta en mi cuerpo de 29 años, con la oportunidad de reescribir la historia más dolorosa de mi vida. Me levanté y me miré al espejo. Mi rostro lucía más joven, sin las ojeras profundas que marcaron mis últimos años. Sin las arrugas de preocupación que se formaron cada vez que Diego mencionaba el nombre de Valeria con esa nostalgia que nunca tuvo por mí. Me toqué las mejillas y sentí las lágrimas caer. Esta vez sería diferente. Esta vez me elegiría a mí misma. Capítulo 2. La primera decisión. Diego me llamó esa tarde, como siempre lo hacía. Su voz sonaba alegre, despreocupada. Me invitaba a la fiesta de su mejor amigo Marco, la misma fiesta donde en mi vida anterior todo se torció para siempre. Lucía, amor, quiero que conozcas a todos mis amigos. Será especial, lo prometo. En mi vida pasada, esas palabras me habían emocionado. Pensé que finalmente me estaba integrando a su mundo, que nuestro futuro juntos se estaba consolidando. Qué ingenua fui. No puedo ir, Diego, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Diego no estaba acostumbrado a que le dijera que no. ¿Qué? ¿Por qué no? Ya le dije a todos que irías. Tengo otros planes. No era mentira. Mi plan era comenzar a alejarme, a construir la vida que debía haber tenido desde el principio. Lucía, no entiendo. Hace una semana estabas emocionada por conocer a mis amigos. Las cosas cambian. Diego. Y colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a llamar, que insistiera. Y lo hizo. 5 llamadas seguidas que ignoré. Luego llegaron los mensajes. Preguntas, confusión, finalmente un toque de irritación. Pero no la preocupación genuina que yo había deseado por años. Ni siquiera ahora, cuando me alejaba, parecía preguntarse si yo estaba bien. Solo le molestaba que sus planes se vieran alterados. Esa noche dormí mejor que en años. Porque por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión por mí misma. Capítulo 3. Los recuerdos que me salvaron los días siguientes fueron extraños. Vivir con el conocimiento del futuro era como caminar con un mapa de un campo minado. Sabía exactamente qué no hacer, qué no decir, qué no permitir. Pero también era doloroso. Cada vez que veía a Diego, veía 2 versiones de él, el hombre que era ahora. Todavía amable en la superficie, y el hombre en el que se convertiría. El que me usaría sin remordimiento. Recordaba la noche después de esa fiesta a la que no fui en esta nueva vida. En la línea de tiempo anterior, Diego me había presentado con orgullo a sus amigos. Estaba feliz, pensé. Hasta que Valeria apareció. Su ex, la mujer a la que amó durante la universidad y que lo dejó para irse a estudiar al extranjero. Lucía es genial, le había dicho Diego a ella esa noche, mientras yo estaba a su lado. Es mi sustituta perfecta mientras tú no estabas. Las risas de sus amigos resonaron como cristales rompiéndose. Valeria había sonreído incómoda. Y yo me quedé congelada, con una copa en la mano y el corazón hecho pedazos, preguntándome si había escuchado bien. Pero la mirada de Diego lo confirmó todo. No había malicia en sus ojos, solo honestidad. Para él, eso era exactamente lo que yo era, un reemplazo temporal. Esa noche lloré en el baño de Marco durante 1 hora. Cuando salí, Diego ni siquiera notó mis ojos rojos.
Estaba demasiado ocupado poniéndose al día con Valeria, rememorando viejos tiempos, riéndose de chistes que yo no entendía. Y yo me quedé en un rincón, invisible, exactamente como sería durante los siguientes 3 años hasta mi muerte, pero ahora, sentada en mi apartamento en esta segunda oportunidad, apreté los puños con determinación. Esa humillación no volvería a suceder. Esa versión de mí misma que se conformaba con las migajas de su atención ya no existía. Capítulo 4. El cambio que el nota Diego apareció en mi puerta 3 días después. No había avisado, algo típico de él. Siempre asumió que yo estaría disponible, esperando. ¿Por qué me has estado evitando?, preguntó sin siquiera saludar. Lo miré desde el umbral sin invitarlo a pasar. En mi vida anterior, ya habría preparado café, habría sonreído y me habría disculpado por cualquier malentendido. No te he estado evitando. He estado ocupada. ¿Ocupada? ¿Con qué? Su tono era de incredulidad, como si no pudiera concebir que yo tuviera una vida más allá de él. Con mi trabajo, con mis cosas. ¿Necesitas algo específico, Diego? Parpadeó, confundido por mi frialdad. Podía ver cómo su cerebro intentaba procesar este cambio. La Lucía que él conocía era cálida, complaciente, siempre dispuesta a reorganizar su vida alrededor de la de él. Lucía, ¿qué te pasa? Estás actuando raro. No me pasa nada. Simplemente estoy siendo clara sobre mis prioridades. Yo pensé que era tu prioridad. Lo dijo con ese tono entre juguetón y serio que antes derretía mis defensas. Y yo pensé muchas cosas. Diego. A veces nos equivocamos. Me di la vuelta para cerrar la puerta, pero su mano la detuvo. Espera. ¿Esto tiene que ver con la fiesta? ¿Estás molesta porque no fuiste? Me reí, una risa corta y sin humor. No, Diego. No tiene que ver con la fiesta. Tiene que ver con que finalmente estoy aprendiendo a valorarme. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Miedo? ¿Confusión? No estaba segura. Pero por primera vez desde que lo conocí, Diego parecía inseguro. No entiendo qué está pasando, admitió en voz baja. Lo sé. Y esa es exactamente la razón por la que necesito espacio. Esta vez sí cerré la puerta. Y mientras escuchaba sus pasos alejándose por el pasillo, sentí algo que no había sentido en años, control sobre mi propia vida. Capítulo 5. El reflejo del pasado. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Diego oscilaba entre darme espacio y aparecer de repente con flores, con disculpas por cosas que ni siquiera sabía que había hecho mal. Era extraño verlo esforzarse. En mi vida anterior, nunca tuvo que hacerlo. Yo siempre estaba ahí, constante como el sol, esperando cualquier migaja de su atención, pero había algo más que estaba cambiando. Yo estaba cambiando. Retomé las clases de pintura que había abandonado cuando Diego se quejó de que le quitaba tiempo a nuestra relación. Volví a salir con mis amigas, especialmente con Carmen, a quien había descuidado terriblemente antes. No sé qué pasó contigo. Pero me alegra tenerte de vuelta, me dijo Carmen una noche mientras tomábamos vino en su terraza. Parecía que Diego te había absorbido por completo. No le dije la verdad, por supuesto. ¿Cómo explicarle que había vivido otra vida entera donde dejé que exactamente eso sucediera? Donde me convertí en un fantasma de mí misma, existiendo solo en función de sus necesidades. Supongo que tuve un momento de claridad, respondí simplemente. Pues qué bueno. Porque la Lucía que conocí era fuerte, talentosa e independiente. Y últimamente solo eras la novia de Diego. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. Y peor aún, eran una advertencia de lo que ya había sucedido una vez. Capítulo 6. Cuando Valeria regresa supe que Valeria había vuelto a la ciudad por un mensaje de Diego. No me lo dijo directamente, claro. Lo mencionó de pasada, como si no fuera importante. Ah, por cierto, Valeria está de vuelta. Terminó su máster. En mi vida anterior, ese momento marcó el principio del fin, aunque tardé 3 años más en darme cuenta. Valeria volvió y Diego comenzó a compararnos en 1000 formas sutiles. La forma en que ella entendía sus referencias culturales.
como compartían historia y recuerdos que yo nunca podría tener. La manera en que ella lo retaba intelectualmente mientras que yo, según él me hizo sentir, era demasiado simple, demasiado emocional, demasiado ordinaria, pero esta vez, cuando Diego sugirió que nos reuniéramos los tres para cenar, dije que no. ¿Por qué no?, preguntó, y pude escuchar la tensión en su voz. Porque no tengo interés en conocer a tu ex, Diego. Y francamente, no debería sorprenderte. No seas insegura, Lucía. Valeria es solo una amiga. Esa palabra. Insegura. La había usado tantas veces en mi vida anterior para manipularme, para hacerme sentir que mis preocupaciones válidas eran defectos de mi carácter. No es inseguridad, es respeto propio. Algo que claramente no entiendes. ¿Respeto propio? Por Dios, Lucía. ¿Desde cuándo eres tan dramática? Desde que decidí dejar de conformarme con alguien que me ve como una opción. Y colgué. Mi teléfono explotó con mensajes. Algunos eran de Diego, alternando entre enojo y súplicas. Pero hubo uno que me sorprendió, era de Valeria. Hola Lucía. Diego me dio tu número. Sé que esto es extraño, pero me gustaría hablar contigo. No sobre Diego, sino de mujer a mujer. ¿Podríamos tomar un café? En mi vida anterior, nunca hablé con Valeria de verdad. Siempre fue esa figura mítica, la mujer perfecta que yo nunca podría ser. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo y la muerte, sentí curiosidad, acepté. Capítulo 7. La verdad de Valeria. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del centro. Valeria era exactamente como la recordaba, elegante, segura de sí misma, con ese aire de alguien que ha visto el mundo. Pero cuando se sentó frente a mí, vi algo que no había notado antes, cansancio en sus ojos. Gracias por venir, dijo, removiendo su café nerviosamente. Sé que esto es raro. Muy raro, admití. ¿Por qué querías hablar conmigo? Porque Diego no para de hablar de ti. De cómo has cambiado, de cómo no te reconoce, de cómo está perdiendo el control sobre la relación. Hizo una pausa. Y porque yo conozco a Diego. Y sé lo que hace. Me tensé. ¿A qué te refieres? Valeria suspiró profundamente. Mira, Diego y yo terminamos hace 4 años. Y no fue porque yo me fui al extranjero. Esa es la versión bonita que él cuenta. La verdad es que terminamos porque él nunca me amó realmente. Me idealizó, sí. Me puso en un pedestal. Pero cuando estábamos juntos de verdad, cuando no era perfecto y pulido, yo no le importaba. Solo le importaba la idea de mí. Sus palabras resonaron profundamente. ¿Por qué me dices esto? Porque cuando me enteré de que tenía una nueva novia, te busqué en redes sociales. Vi tus fotos, vi cómo te miraba Diego en ellas. Y reconocí esa mirada. Es la misma que me dedicaba a mí. No es amor, Lucía. Es posesión. Es el deseo de tener algo que llene el vacío que tiene dentro. Sentí un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué sigues cerca de él? Porque somos amigos de verdad ahora. Cuando dejamos de intentar ser pareja, encontramos una amistad genuina. Pero eso fue después de mucho trabajo y límites claros. Se inclinó hacia adelante. Te estoy diciendo esto porque veo lo que está pasando. Él está entrando en pánico porque tú te estás alejando. Y va a intentar todo para recuperarte. Pero no porque te ama, sino porque no soporta no tener el control. ¿Y qué sugieres que haga? Que te vayas. Que te alejes completamente antes de que te consuma. Yo tuve la suerte de irme al extranjero, de tener distancia física. Tú vas a tener que ser más fuerte que eso. Porque Diego es encantador cuando quiere serlo. Es por eso que siempre consigue lo que quiere. Nos quedamos en silencio un momento. Luego pregunté lo que realmente quería saber. ¿Alguna vez te llamó sustituta de alguien más? Valeria frunció el ceño, confundida. ¿Qué? No. ¿Por qué? Por nada. Solo curiosidad. Pero ya sabía la respuesta.
En mi vida anterior, cuando me llamó sustituta de Valeria, no fue un desliz ni una broma de mal gusto. Era exactamente lo que pensaba. Y si yo me quedaba, si volvía con él ahora, eventualmente encontraría la forma de hacerme sentir pequeña otra vez. Gracias, Valeria, dije sinceramente. De verdad. Esto significa más de lo que imaginas. Ella sonrió con tristeza. Ojalá alguien me hubiera advertido a mí. Por eso lo hago. De mujer a mujer, como dije. Cuando salí de esa cafetería, algo se solidificó dentro de mí. La determinación de no volver atrás se convirtió en algo más profundo, la convicción de que merecía más. Mucho más que lo que Diego podría darme. Capítulo 8. La obsesión comienza. Diego no aceptó mi distancia con gracia. De hecho, mientras más me alejaba yo, más intenso se volvía él. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaría, mi cafetería favorita. Las clases de pintura, incluso fuera de mi trabajo. Solo quiero hablar, decía cada vez. Solo quiero entender qué pasó. Pero yo había aprendido algo crucial en mi vida anterior: algunas personas no quieren entender, solo quieren que cedas. Y Diego era maestro en hacer que sus necesidades parecieran más importantes que las tuyas. Una noche, cuando salía de cenar con Carmen, lo encontré esperándome en mi edificio. Diego. Esto tiene que parar, le dije firmemente. ¿Qué tiene que parar? ¿Que me preocupe por ti? ¿Que intente salvar nuestra relación? No hay relación que salvar. La terminé. No, dijo con una intensidad que me asustó. No la terminaste. Solo estás confundida, estás pasando por algo. Pero lo superaremos. No estoy confundida, Diego. Estoy más clara que nunca. No quiero estar contigo. Su rostro se torció en algo que nunca había visto antes. Furia pura. Capítulo 8. La obsesión comienza. Continuación, no puedes hablar en serio, dijo Diego, su voz temblando. Después de todo lo que hemos construido, ¿simplemente te vas a ir? Quise reírme de la ironía. ¿Todo lo que hemos construido? Diego, yo construí. Yo me adapté, yo sacrifiqué, yo cambié quién era para encajar en tu vida. ¿Tú solo? Exististe mientras yo hacía todo el trabajo emocional. Eso no es justo. ¿No? Dime entonces, ¿cuál es mi color favorito? ¿Qué quiero hacer con mi vida en 5 años? ¿Cuál fue la última vez que preguntaste cómo estaba realmente? Se quedó en silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Exactamente, continué. No me conoces, Diego. Conoces la versión de mí que creaste en tu cabeza, la que encajaba perfectamente en el espacio que Valeria dejó. Pero yo no soy ella. Y no voy a seguir intentando serlo. Nunca te pedí que fueras como Valeria. No tenías que pedirlo. Lo esperabas. Cada vez que ella y tú hablaban de libros que yo no había leído, cada vez que compartían chistes internos de su pasado, cada vez que me mirabas como si fuera un poco decepcionante, me estabas pidiendo que fuera ella. Diego dio un paso atrás, como si lo hubiera golpeado. Y quizás lo había hecho, con la verdad que nunca me atreví a decir en mi vida anterior. Yo no me di cuenta. Lo sé. Y ese es el problema. Nunca te diste cuenta de nada que tuviera que ver conmigo. Me di la vuelta para entrar a mi edificio, pero él agarró mi brazo. Déjame compensarlo. Déjame demostrarte que puedo cambiar. Miré su mano en mi brazo y luego su rostro. Había desesperación ahí, sí. Pero no era por mí. Era por la idea de perder, de no tener el control. Suéltame, Diego. Lo hizo, pero no se fue. Lucía, por favor. Te amo. Esas palabras que tanto había deseado escuchar en mi vida anterior ahora sonaban huecas. Porque sabía la verdad, Diego no me amaba. Amaba tener a alguien que lo amara incondicionalmente. Amaba la seguridad de tener una pareja que nunca lo cuestionara. Amaba el reflejo de sí mismo que veía en mis ojos cuando lo miraba con adoración. No, no me amas. Y está bien. Pero yo me amo a mí misma ahora. Y eso es suficiente.
Esta vez sí entré al edificio, y aunque escuché su voz llamándome, no me detuve. Capítulo 9. El acoso elegante. Los siguientes días, Diego intensificó sus esfuerzos de una manera que en otra época habría parecido romántica, pero que ahora reconocía como manipulación. Flores en mi trabajo todos los días. Mensajes largos a las 3 de la madrugada declarando su amor. Regalos caros que antes me habrían hecho sentir especial pero que ahora veía como intentos de comprar mi perdón. Mis colegas empezaron a notar. Tu novio está muy enamorado, comentó mi compañera de cubículo, admirando el ramo de rosas blancas que acababa de llegar. Exnovio, corregí. Y no es amor. Es obsesión. Ella se rió incómoda, creyendo que bromeaba. Pero Carmen, que conocía mejor la situación, estaba preocupada. Lucía, esto ya no es normal. Quizás deberías hablar con alguien, poner límites más claros. O incluso considerar una orden de alejamiento si es necesario. La idea me revolvió el estómago. No creo que sea tan grave todavía. ¿Todavía? Lucía, escúchate. Estás normalizando un comportamiento que no es normal. Tenía razón, por supuesto. Pero había una parte de mí, la parte que lo había amado profundamente en mi vida anterior, que no quería creer que Diego pudiera llegar tan lejos. Que no quería verlo como alguien potencialmente peligroso. Esa ilusión se rompió cuando volví a casa una noche y encontré a Diego dentro de mi apartamento. ¿Cómo entraste?, pregunté, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí. Todavía tengo la llave que me diste. La sacó de su bolsillo, sosteniéndola como si fuera un trofeo. Esa llave era para emergencias cuando éramos pareja. Ya no tienes derecho a estar aquí. Técnicamente, nunca terminamos oficialmente. Solo dejaste de responder mis llamadas. La lógica retorcida de sus palabras me enfureció. Salí de tu vida, Diego. Eso es terminar. Y estás en mi apartamento sin mi permiso. Eso se llama allanamiento. ¿Allanamiento? ¿Ahora soy un criminal? Se rió, pero no había humor en su voz. Solo quería hablar en un lugar donde no pudieras huir. Voy a llamar a la policía si no te vas ahora mismo. Algo cambió en su expresión. Por un momento, vi algo oscuro cruzar su rostro. Pero luego se suavizó, volviendo a la máscara de hombre herido que había estado usando. Está bien. Me voy. Pero esto no ha terminado, Lucía. No voy a rendirme con nosotros. No hay nosotros, Diego. Nunca lo hubo realmente. Cuando finalmente se fue, cambié todas las cerraduras esa misma noche. Y por primera vez desde que renací, sentí miedo real. Porque el Diego de esta línea de tiempo estaba revelando partes de sí mismo que en la anterior nunca vi. ¿O simplemente estaba notando señales que antes había ignorado? Capítulo 10. El encuentro casual que lo cambió todo. Fue en una galería de arte, 3 semanas después del incidente en mi apartamento, donde conocí a Mateo. Había ido sola a una exposición de artistas locales. Parte de mi nuevo compromiso de invertir en mí misma y mis intereses, estaba contemplando una pintura abstracta en tonos azules y grises cuando escuché una voz a mi lado. Es interesante cómo el artista usa el espacio negativo para crear tensión, ¿no crees? Me volteé y me encontré con un hombre de mi edad, cabello oscuro un poco despeinado, ojos cálidos detrás de gafas de marco grueso. Había algo inmediatamente tranquilo en su presencia. Es verdad, respondí. Es como si el vacío fuera tan importante como lo que está pintado. Sonrió. Exacto. A veces lo que no está ahí es más poderoso que lo que sí está. Hablamos durante toda la exposición. Mateo era arquitecto, especializado en restauración de edificios históricos. Hablaba con pasión de su trabajo, pero también preguntaba sobre el mío, sobre mi opinión de las piezas que veíamos, sobre mis propios intereses en el arte. Era desconcertante y refrescante al mismo tiempo. Conversaciones que fluían de forma natural, sin tener que medir cada palabra. Preguntas genuinas seguidas de escucha activa. La sensación de ser vista como una persona completa.
no como un accesorio o un papel que cumplir. Cuando terminó la exposición, nos dimos cuenta de que habíamos estado hablando por más de 2 horas. Esto va a sonar muy atrevido, dijo Mateo con una sonrisa tímida. Pero, ¿te gustaría continuar esta conversación tomando un café? O si prefieres, podemos intercambiar números y coordinamos para otro día. En mi vida anterior, habría dudado. Habría pensado en Diego, en si sería apropiado, en todas las razones por las que debería decir que no. Pero esa Lucía estaba muerta. Esta Lucía sabía que la vida era demasiado corta para no tomar oportunidades que se sentían correctas. Me encantaría tomar ese café. Ahora. Capítulo 11. Una nueva perspectiva. Mateo y yo nos hicimos amigos rápidamente. Y esa amistad comenzó a teñirse lentamente de algo más. No fue dramático ni abrumador como con Diego. Fue suave. Natural, como agua encontrando su nivel. Él sabía de Diego. Le conté sobre la situación sin entrar en detalles específicos de mi renacimiento. Y nunca presionó. Nunca hizo de eso un problema o una competencia. Todos tenemos pasados, dijo una noche mientras caminábamos por el parque. Lo importante es que estés donde quieres estar ahora. ¿Y dónde quiero estar? Pregunté, probándolo. Se detuvo y me miró directamente. Espero que eventualmente quieras estar aquí, conmigo. Pero solo cuando estés lista. No hay prisa. Era ese respeto, esa paciencia, lo que me hacía querer estar con él cada vez más. Con Mateo no había juegos, no había necesidad de descifrar significados ocultos o intenciones veladas. Era directo pero gentil. Presente pero no asfixiante. Cuando finalmente nos besamos, semanas después bajo la lluvia ligera de abril, se sintió como despertar de un sueño largo. Como volver a casa después de estar perdida por años. Capítulo 12. Cuando Diego se entera, la vida tiene formas curiosas de orquestar encuentros que preferirías evitar. Diego nos vio a Mateo y a mí en un restaurante, riendo por algo tonto. Con las manos entrelazadas sobre la mesa, no se acercó esa noche. Pero al día siguiente mi teléfono explotó, llamadas. Mensajes. Cada uno más agresivo que el anterior. ¿Ya me reemplazaste? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Me engañaste? Todo esto era para estar con otro tipo. Debí saberlo. Y finalmente, el mensaje que me hizo ver lo lejos que había caído: yo te hice quien eres. Sin mí no eres nada. Leyendo esas palabras, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza por el tiempo que perdí en mi vida anterior amando a alguien capaz de pensar así. Liberación porque ahora podía ver claramente que nunca había sido amor real. Le respondí solo una vez: Diego, lo que teníamos se terminó hace tiempo. Que no lo hayas notado solo confirma que tomé la decisión correcta. No voy a responderte más. Por favor, respeta eso y sigue adelante con tu vida. Yo ya seguí con la mía. Y lo bloqueé. Bloqueé su número, sus redes sociales, cualquier puente que pudiera usar para contactarme. Carmen me abrazó cuando le conté. Estoy orgullosa de ti. Yo también estaba orgullosa de mí misma. Capítulo 13. Las reverberaciones del pasado. Pensé que bloqueando a Diego todo terminaría. Pero el universo, o quizás el karma, o simplemente la persistencia de un hombre que no sabía aceptar un no, tenía otros planes. Valeria me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba cansada. Lucía, necesito advertirte sobre algo. Diego ha estado hablando. Diciendo cosas sobre ti que no son ciertas. Se me heló la sangre. ¿Qué tipo de cosas? Que fuiste tú quien lo engañó durante meses. Que Mateo y tú tenían algo desde antes de que terminaran. Que lo manipulaste emocionalmente para poder irte con alguien más. Hizo una pausa. Obviamente yo no le creo. Pero está convenciendo a algunos amigos mutuos. La rabia burbujeó en mi pecho. ¿Por qué me sorprende? Por supuesto que tiene que reescribir la historia para ser la víctima. ¿Hay algo más? Valeria dudó. Está obsesionado con la idea de que Mateo es un downgrade. Que te conformaste con menos. Que eventualmente te darás cuenta y volverás. Me reí sin humor. Mateo es todo lo que Diego nunca fue: presente,
considerado, genuinamente interesado en quién soy como persona. Lo sé. Por eso te llamo. Porque Diego no va a parar hasta que enfrente la realidad. Y creo que esa realidad necesita ser contundente. Entendí lo que sugería sin que lo dijera explícitamente. Diego necesitaba verme feliz, verme próspera, verme completamente fuera de su alcance. Solo entonces podría empezar a soltar. Hay una gala benéfica el próximo mes, continuó Valeria. Es del círculo social donde Diego se mueve. Sé que es incómodo, pero si apareces ahí con Mateo, si Diego te ve radiante y claramente en otro nivel de vida, quizás sea la clausura que necesita para dejarte ir. La idea me hacía sentir incómoda. No quería jugar ese tipo de juegos. Pero también entendía la lógica. Diego había construido toda su identidad alrededor de ser el premio, de ser el que elegía y el que dejaba. Verme elegir activamente a alguien más, prosperar sin él, podría ser el golpe a su ego que necesitaba para finalmente moverse. Lo voy a pensar, le dije a Valeria. Esa noche se lo comenté a Mateo mientras cenábamos en su apartamento. Esperaba que se opusiera, que le molestara la idea de ser usado como herramienta para cerrar capítulos con mi ex, pero Mateo me sorprendió, como siempre hacía. Si crees que eso te dará paz, iremos. Pero no por él. Vamos porque tú mereces cerrar ese capítulo en tus propios términos. Se inclinó y besó mi frente. Además, cualquier excusa para verte en vestido de gala me parece excelente. Y así fue como decidí enfrentar a Diego una última vez. Capítulo 14, la gala. El vestido que elegí era en un tono azul medianoche que hacía juego con mis ojos. Elegante pero no ostentoso. Hermoso sin tratar demasiado. Carmen había insistido en ayudarme a prepararme, y mientras rizaba mi cabello, me dio un pep talk. Vas a entrar ahí con la cabeza en alto. No eres la misma mujer que él conoció. Eres más fuerte, más sabia, más tú misma. Tenía razón. La mujer que miraba desde el espejo era diferente a la que había muerto en mi vida anterior. Había recobrado algo que ni siquiera sabía que había perdido, mi esencia. La persona que era antes de Diego, pero más madura, más consciente de su valor. Mateo llegó a recogerme en un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente. Cuando me vio, su expresión me hizo sentir más hermosa de lo que me había sentido en años. «Wow», fue todo lo que dijo, pero la forma en que lo dijo contenía volúmenes. La gala era en un hotel de lujo en el centro. Música de cuerdas llenaba el salón de baile. Copas de champaña circulaban en bandejas plateadas. Y la crema innata de la sociedad local se mezclaba con risas ensayadas y conversaciones estudiadas. Vi a Diego casi inmediatamente. Estaba cerca del bar, hablando con un grupo de hombres de negocios. Todavía se veía bien, siempre lo hacía. Pero cuando nuestras miradas se encontraron a través del salón, algo pasó en su rostro. Primero sorpresa, luego algo más oscuro. Me tomó exactamente 3 minutos acercarse. Mateo estaba a mi lado, su mano en la parte baja de mi espalda en un gesto protector pero no posesivo. «Lucía», dijo Diego, ignorando completamente a Mateo. «No sabía que vendrías. Es una ciudad pequeña, Diego. Nos cruzaremos de vez en cuando. Tendrás que acostumbrarte». Sus ojos se deslizaron hacia Mateo con desdén apenas disimulado. «Y este es el famoso novio nuevo». Mateo extendió su mano con una sonrisa profesional. «Mateo Ruiz. Mucho gusto». Diego estrechó su mano brevemente, más por obligación social que por cortesía. «Diego Fernández. El ex de Lucía, pero supongo que ya lo sabías». «Lo sé», respondió Mateo con calma. «También sé que Lucía es una mujer increíble. Tienes buen gusto, aunque lamentablemente no supiste valorar lo que tenías». La tensión podía cortarse con cuchillo. Diego se volvió hacia mí, ignorando el comentario de Mateo. «¿Podemos hablar a solas? Solo un momento. No hay nada de qué hablar. Por favor». Había algo en su voz, una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes. Miré a Mateo, quien asintió levemente. «Estaré en el bar si me necesitas». Seguí a Diego a una terraza lateral, donde el ruido de la fiesta era más apagado. Nos quedamos de pie bajo las estrellas,
el aire fresco de la noche rodeándonos. «Te ves feliz», dijo finalmente. «Lo estoy». ¿De verdad lo amas? ¿O solo es una forma de vengarte de mí? La pregunta era tan absurda que casi me río. «Diego, no todo es sobre ti». Yo seguí con mi vida. Encontré a alguien que me ve, que me aprecia, que me elige todos los días. Eso no tiene nada que ver contigo. Yo te elegía. No, no lo hacías. Me tenías, que es diferente. Me tenías porque yo era conveniente, porque estaba ahí, porque llenaba el espacio que Valeria dejó. Pero nunca me elegiste activamente. Nunca luchaste por mí de la forma en que estás luchando ahora que me perdiste. Eso no es justo. ¿No? Dime, Diego, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste sobre mis sueños? ¿O sobre mis miedos? ¿Cuándo fue la última vez que notaste si estaba triste o preocupada sin que yo tuviera que decírtelo explícitamente? Su silencio fue respuesta suficiente. Exactamente. Yo era un complemento en tu vida, no una persona completa con necesidades y deseos propios. Y tarde o temprano, me habría consumido completamente intentando ser suficiente para ti. Lo siento, dijo, y por primera vez sonaba genuino. Tienes razón. Fui egoísta. Fui ciego. Te tomé por garantizada porque pensé que siempre estarías ahí. Y esa es la lección que necesitabas aprender. Las personas no son posesiones. No puedes guardarlas en un estante y esperar que estén disponibles cuando finalmente decidas prestarles atención. Diego se apoyó en la baranda, mirando hacia la ciudad iluminada. ¿Alguna vez hubo posibilidad de que funcionáramos? La pregunta me tomó desprevenida. Y honestamente, considerándola desde la perspectiva de alguien que había vivido 2 vidas con él, solo había una respuesta. No. Porque para que funcionáramos, tendrías que haber sido una persona diferente. Y yo también. No éramos compatibles, Diego. Yo necesitaba a alguien que me valorara inherentemente, no alguien a quien tuviera que convencer de mi valor constantemente. Y tú necesitabas hacer trabajo interno que nunca estuviste dispuesto a hacer. ¿Y si lo hago ahora? Si voy a terapia, si trabajo en mí mismo, ¿habría alguna posibilidad? Negué con la cabeza suavemente. No. Porque incluso si cambiaras, incluso si te convirtieras en la mejor versión de ti mismo, yo ya no te amo, Diego. Esa parte de mí murió. Y está bien. Ambos merecemos estar con personas que nos amen sin tener que forzarlo. Lágrimas brillaban en sus ojos, y sentí compasión. No el tipo de compasión que te hace querer volver, sino el tipo que reconoce el dolor de otro ser humano sin tomar responsabilidad por sanarlo. Te deseo lo mejor, dije sinceramente. Espero que encuentres lo que buscas. Pero eso no va a ser conmigo. Te voy a extrañar. Vas a extrañar la idea de mí. La versión que existía solo para ti. Pero esa persona ya no existe. Nos quedamos en silencio un momento más, y luego regresé adentro. Dejando a Diego en esa terraza con sus pensamientos y su pérdida. Capítulo 15. El cierre verdadero. Mateo me estaba esperando exactamente donde dije que estaría, con 2 copas de champaña en mano. Me pasó una y me estudió el rostro. ¿Estás bien? Sí, respondí, y era cierto. Creo que finalmente está cerrado ese capítulo. ¿Quieres ir o quedarte? Quedarnos. Bailar. Disfrutar la noche. Porque esta es mi vida ahora, y no voy a dejar que los fantasmas del pasado me la arruinen. Sonrió y me llevó a la pista de baile. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, me sentí increíblemente ligera. Como si un peso que había estado cargando por vida se hubiera disuelto finalmente. Vi a Diego irse temprano, sin despedirse. Y eso también estaba bien. Capítulo 15. El cierre verdadero. Continuación, las semanas siguientes a la gala trajeron una paz que no había sentido antes. Diego desapareció de mi vida tan completamente como si nunca hubiera existido. Valeria me escribió para decirme que él había empezado terapia, que estaba trabajando en sí mismo. Me alegré por él, genuinamente. Todos merecemos crecer y sanar. Mi relación con Mateo floreció de maneras que nunca imaginé posibles.
Era consistente pero no aburrida. Segura pero no predecible. Nos dábamos espacio para ser individuos mientras construíamos algo juntos. Era un concepto revolucionario para mí, después de años de creer que el amor significaba fusionarse completamente con otra persona hasta perder tu propia identidad. Retomé mi carrera de pintura con renovado vigor. Incluso tuve mi primera pequeña exposición en una galería local. No fue grandiosa, solo 6 piezas en una galería comunitaria, pero era mía. Mateo organizó una pequeña fiesta de inauguración e invitó a amigos y conocidos. La galería se llenó de personas que genuinamente apreciaban mi trabajo. Carmen lloró cuando vio mi pieza central, un autorretrato en tonos de azul y dorado que titulé Renacida. Ella no sabía cuán literal era ese título. Es hermoso, susurró. Puedo ver tu alma en esto. Y lo estaba. Cada pincelada representaba las lecciones aprendidas, el dolor superado, la fortaleza ganada. Era la visualización de mi viaje de muerte a renacimiento, aunque solo yo conocía toda la historia. Capítulo 16. 6 meses después el otoño llegó pintando el mundo en tonos ocres y carmesí. Mateo y yo llevábamos casi 6 meses juntos, y la diferencia entre esta relación y la que tuve con Diego era astronómica. Con Mateo, no había que adivinar, no había que interpretar señales mixtas o analizar cada palabra en busca de significados ocultos. Cuando decía que me amaba, lo demostraba con acciones consistentes. Cuando cometía un error, lo admitía sin defensas exageradas. Cuando necesitaba espacio, lo comunicaba claramente. Y esperaba lo mismo de mí. Era, en resumen, una relación entre dos adultos maduros que se elegían mutuamente todos los días. Una tarde de domingo, mientras tomábamos café en su terraza. Mateo dejó su taza y me miró con esa expresión seria que usaba cuando tenía algo importante en mente. Hay algo que he estado queriendo preguntarte. Mi corazón se aceleró. Sí. ¿Alguna vez me vas a contar la historia completa? Lo que realmente pasó con Diego, lo que te hizo cambiar tan drásticamente. No esperaba esa pregunta. Había sido cuidadosa de mantener el secreto de mi renacimiento bien guardado. ¿Cómo explicarle a alguien que habías vivido otra vida, que habías muerto y regresado con la oportunidad de reescribir tu historia? Es complicado, dije lentamente. Las cosas importantes siempre lo son. Su voz era gentil, sin presión. No tienes que decirme si no quieres. Pero quiero que sepas que puedes. Sea lo que sea, no voy a juzgarte. Me quedé en silencio, considerando. Parte de mí quería contarle todo. Pero otra parte sabía que algunas cosas son tan extraordinarias que compartirlas podría cambiar fundamentalmente cómo alguien te ve. Tuve una epifanía, comencé cuidadosamente. Un momento de claridad tan profundo que fue como despertar de un sueño. Vi mi relación con Diego por lo que realmente era, vi el futuro que me esperaba si me quedaba, y decidí que merecía más. No era mentira. Solo era una versión editada de la verdad. Mateo asintió pensativamente. A veces eso es lo que se necesita. Un momento de completa claridad que te hace imposible seguir engañándote a ti misma. Exacto. Se inclinó y besó mi frente. Pues gracias a esa epifanía. Porque me dio la oportunidad de conocerte. Capítulo 17. El último encuentro casi un año después de mi renacimiento, me crucé con Diego una última vez. Fue completamente accidental, en una librería del centro. Yo estaba buscando un libro sobre técnicas de pintura al óleo cuando escuché su voz. ¿Lucía? Me volteé y ahí estaba. Se veía diferente, más delgado quizás, con una seriedad nueva en sus ojos. Pero también había algo más suave en su expresión. Hola, Diego. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que hablara. ¿Cómo has estado? Bien. Muy bien, de hecho. ¿Y tú? Mejor. Diferente. Miró el libro en mis manos. ¿Sigues pintando? Sí. Tuve una pequeña exposición hace unos meses. Fue liberador. Me alegro. Y parecía que lo decía en serio. Lucía, he querido decirte algo si algún día nos volvíamos a encontrar. Esperé, sin saber qué esperar. Tenías razón. En todo.
Era egoísta, estaba ciego, te usé como muleta emocional sin nunca darte lo que merecías. Tomó aire. Empecé terapia después de la gala. Ha sido revelador. He tenido que enfrentar cosas de mí mismo que no quería ver. Me alegro de que estés haciendo ese trabajo. No lo hago por ti, o no solo por ti. Lo hago por mí. Pero quería que supieras que finalmente entiendo. Y que lo siento. Genuinamente. Era extraño estar aquí, recibiendo la disculpa que tanto había deseado en mi vida anterior. Y sentir nada. No rabia, no satisfacción. No deseo de restregarle en la cara cuánto mejor estaba sin él. Solo una aceptación pacífica de que ambos habíamos crecido en direcciones diferentes. Acepto tu disculpa. Y también lo siento, por mi parte. Debí haber sido más honesta sobre mis necesidades en lugar de esperar que las adivinaras. Pero no era tu responsabilidad educarme sobre cómo ser un buen compañero. Eso era mi trabajo, y fallé. Hizo una pausa. ¿Eres feliz? Con Mateo, ¿verdad? Sí. Y sí, soy muy feliz. Bien. Eso es bueno. Su sonrisa era genuina, aunque triste. Te mereces eso. Tú también lo mereces, Diego. Espero que lo encuentres. Estoy trabajando en ello. Aprendiendo a estar bien conmigo mismo primero, antes de intentar estar con alguien más. Asentí con aprobación. Ese es el camino correcto. Nos quedamos unos momentos más, dos personas que una vez estuvieron entrelazadas pero que ahora eran esencialmente extraños. Y estaba bien así. Algunas historias necesitan terminar para que nuevas puedan comenzar. Cuídate, Lucía. Tú también, Diego. Y esa fue la última vez que lo vi. Escuché después, a través de amigos mutuales, que eventualmente conoció a alguien. Que la relación era diferente, más sana. Me alegré por él. El resentimiento es una carga pesada, y había decidido hace mucho no cargarla más. Asterisco capítulo 18. Un año después asterisco el primer aniversario de mi renacimiento pasó sin que nadie más lo supiera excepto yo. Era un día normal de primavera, con flores silvestres brotando en los parques y el sol calentando agradablemente. Mateo y yo nos habíamos mudado juntos hace 3 meses. No fue una decisión precipitada sino el siguiente paso natural en una relación que crecía orgánicamente. Compartir espacio con él era fácil de maneras que nunca lo fue con Diego. No había que sacrificar quién era yo para que funcionara. Simplemente éramos dos personas que disfrutaban la compañía del otro. Esa tarde, mientras preparaba café en nuestra cocina, me permití reflexionar sobre el viaje. Había muerto sola, enferma, olvidada. Había vivido años siendo la sombra de alguien más, el reemplazo, la segunda opción, pero me habían dado una segunda oportunidad. Y no la desperdicié, elegí irme antes de que me consumieran. Elegí valorarme cuando nadie más lo hacía. Elegí construir una vida donde era protagonista, no personaje secundario. Carmen vino a cenar esa noche, junto con algunos amigos cercanos. Entre risas y comida, mientras Mateo contaba una historia que hacía reír a todos, me di cuenta de algo profundo: esto era la felicidad. No los fuegos artificiales dramáticos de relaciones tóxicas, sino la calidez constante de conexiones genuinas. No la montaña rusa emocional de estar con alguien que te mantiene adivinando, sino la seguridad de ser amada consistentemente. Epílogo, reflexiones. Si pudiera hablar con la Lucía de mi vida anterior, la que murió sola después de años de darse completa a alguien que nunca la valoró, le diría esto: tu valor no está determinado por cuánto te ama alguien más. Está determinado por cuánto te amas a ti misma. Las personas te tratarán exactamente como tú les permitas. Si te conformas con migajas, eso es todo lo que recibirás. Ser segunda opción de alguien es peor que estar sola. Porque al menos en la soledad puedes encontrarte a ti misma. El amor verdadero no debería sentirse como trabajo constante. No debería requerir que te conviertas en alguien más para ser aceptada. Y más importante, nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Me dieron el regalo extraordinario de una segunda vida. Pero la verdad es que cualquiera puede renacer, incluso sin magia o milagros. Solo se necesita el coraje de cerrar capítulos que duelen,
de caminar lejos de lo familiar hacia lo desconocido, de creer que mereces más. Yo renací el día que decidí que ya no sería la sustituta de nadie. El día que entendí que prefería estar sola que ser la segunda opción de alguien, y en ese renacimiento, encontré no solo un nuevo amor, sino algo mucho más valioso, me encontré a mí misma. A veces, la vida te da una segunda oportunidad. Pero más frecuentemente, tienes que tomarla tú misma. Tienes que ser lo suficientemente valiente para dejar atrás lo que te está matando lentamente, incluso si significa enfrentar incertidumbre, porque al final, la única persona que garantizado estará contigo toda tu vida eres tú misma. Y esa persona, más que nadie, merece tu amor, tu respeto y tu lealtad. Esa es la lección que aprendí. Esa es la verdad que me salvó, y si mi historia puede inspirar a una sola persona a elegirse a sí misma, entonces todo el dolor valió la pena.